¿Qué tal? ¿Cómo andan? Espero que estén todos bien, que estén todos tranquilos en sus hogares, que puedan mantenerse al día con los contenidos de la materia que estamos tratando de desarrollar de esta manera, y también con las prácticas, con el desarrollo de los proyectos de cada uno, que bueno, que es importante que por ahí puedan incorporar, sea cual fuera el área en el que se desempeñen después en la vida profesional relacionado a lo audiovisual y multimedia. Siempre es importante que tengan incorporado conocimiento de guiones, o le va a dar mucha solidez al trabajo que desarrollen luego, sea cual fuera ese área en el que ustedes después se desenvuelvan. Vamos a continuar tratando de acercarles un poco del contenido teórico, que como venimos haciéndolo, tratando de que sea sintético, y que también ustedes puedan hacer una revisión analítica de ese contenido. Ustedes después tienen más material sobre el cual investigar. Esto es simplemente un pantallazo como para orientar un poco. Y también aplicarlo, ir aplicándolo en los proyectos, que también es la manera donde empieza a tener sentido este repaso teórico, ¿no? Y hoy vamos a hablar de género y verosimilitud, que son dos temas distintos en parte, pero por otro lado son muy interdependientes entre sí. Entonces por ahí es conveniente verlos juntos y ver cómo interactúan entre ambos temas. El género es algo que está presente desde que uno plantea el inicio de un relato, y así es como se va construyendo una historia que puede ser más sólida, o que puede tener más baches, que puede tener momentos que generen mayor duda en el espectador, una duda que a veces es buscada, a veces no, y eso es lo que uno tiene que tratar de controlar. En principio, cuando hablamos de género, la teorización, como pasa en muchos de los casos, empieza desde lo cinematográfico, desde el lenguaje cinematográfico, y en este caso, es decir, el género cinematográfico ya es una parte dentro del conjunto de las disciplinas artísticas, ¿no? Y comunicacionales también, y del entretenimiento y de la producción también, ¿no? Entonces, por ahí, primero que nada, distinguir que el género cinematográfico es una base que puede ayudar a entender las otras expresiones audiovisuales y multimedia. Por eso empezamos por este punto, entender que existe un género cinematográfico que tiene reglas bastante claras y bastante definidas. Ya vamos a investigar un poco en qué consisten esas reglas. Pero fundamentalmente se parte de dos posibles vertientes que son muy amplias de concebir, que son las originales también del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y que tienen que ver más que con ciertos elementos estéticos, tiene que ver más que nada con el modo de producción. O sea, hay dos maneras iniciales, podríamos decir, de desarrollar una producción. Y una es el modo documental, en el cual nuestro relato se va a basar en un hecho previo, externo a la producción, y generalmente se trata de que sea un hecho bastante específico, que sea posible de puntualizarse. Muchas veces los documentales tienen espacio de experimentación en el cual se pueden ir relacionando con otros hechos que quizás no sean tan específicos, pero se supone que, como es preexistente y es externo a la producción el hecho que se va a relatar, uno tiene que poder puntualizarlo a partir de entender cuál es el tema del documental. Esa es una forma de producir, y para eso hay una forma de escribir, hay una forma de planificarlo y hay una forma de guionarlo, ¿sí? La otra vertiente responde a los géneros de ficción, a los diferentes subgéneros de ficción, ¿no? En esos géneros, la construcción surge de un universo imaginado. No necesitamos demasiado. En realidad siempre se depende de alguna manera de la realidad externa a la producción, pero es posible de desarrollarse toda una planificación a partir de un universo imaginado, aquello que en la clase pasada llamábamos diégesis, por ejemplo, ¿no? Y para el cual va a ser fundamental el concepto de puesta en escena. Entonces, ya lo vemos de otra manera. No es que vamos a buscar que la realidad nos ofrezca una determinada historia que nosotros vamos a intentar relatar, sino que nosotros la vamos a ir construyendo ladrillo a ladrillo, para decirlo de una forma, para entenderlo desde una figura, ¿no? Por supuesto que también el género documental también tiene puesta en escena. En ese sentido es difícil distinguir las vertientes, y por ahí
la pregunta que uno puede hacerse en ese caso es de qué manera yo estoy desarrollando esta producción. ¿Basándome fundamentalmente en un hecho externo a la producción o estoy generando el hecho para que suceda frente a cámara? Si bien vamos a encontrar muchos cruces entre ambos géneros, e incluso géneros híbridos o géneros poco definidos, es una buena manera de entender cómo armar un proyecto, cómo guionarlo y cómo presentarlo frente a pares para desarrollarlo después, frente a terceros, ¿no? Es un comienzo de la idea de género, es un comienzo de identificación de la idea de un género, ¿sí? Ustedes para el proyecto que están haciendo pueden elegir cualquiera de las dos vertientes, y en términos generales, en el proceso de escritura, en la materialización del guión, lo que nosotros le vamos a pedir es prácticamente lo mismo, elijan el género documental o el género de ficción. Por supuesto que el proceso de ustedes va a ser muy diferente, y cuando ya lo empiecen a producir, que es algo que puede ser simultáneo a la escritura de guión, también van a encontrar grandes diferencias, ¿no? Por supuesto que es diferente, pero en principio nosotros les pedimos los mismos requisitos para cumplir con la planificación de la parte de guión en una carpeta de proyecto audiovisual, sea la vertiente que elijan documental o la vertiente de ficción. Pero como para puntualizar un poco más documental, que es algo que suele quedar un poco más en duda, es bastante lógico que quede más en duda, que sea un poco más ambiguo, que les cueste más imaginárselo. Vamos a explorar un poco las modalidades. El género documental, una clasificación más atinada que los subgéneros son las modalidades, es decir, de qué forma se estructura la producción para relatar ese hecho que sucede por fuera de esa producción, ¿no? Y entonces podemos encontrar esta clasificación, por ejemplo, es una clasificación de Bill Nichols, que es un teórico del registro documental que nosotros tenemos en el blog. Y esta es como la más grande de las clasificaciones. Clasificar en 4 modalidades de documental, una de las cuales se va a consistir en la modalidad expositiva, ¿sí? La presentación de un tema que tiene un punto de vista claramente definido y que estructura un montón de recursos en favor de clarificar ese tema. Generalmente lo que más claramente distingue la modalidad expositiva es justamente el uso de voz en off, que es lo que hablábamos la vez pasada. Cuando hay un presentador que va relatando, que va uniendo partes, a partir de un punto de vista, supongamos que podemos pensar en un documental de algún fenómeno natural, por ejemplo, el presentador lo que va a hacer es tratar de guiar justamente a través de una terminología cercana a las ciencias naturales. Entonces, a partir de eso ya es mucho más claro todo el aparato artificial que se produce en torno a contar un relato que puede ser algún fenómeno natural, por ejemplo. De todas formas, tenemos algunos ejemplos que yo les voy a pedir que revisen en la descripción del video, de este video, porque queríamos la idea era un poco amenizar con algunas imágenes que vayan ejemplificando, pero como le pasa también a los youtubers y a todo el mundo, a cualquiera que sube algo en YouTube, empiezan a aparecer problemas de copyright y se pone complejo. Entonces vamos a evitar eso, y lo que sí les voy a pedir es que revisen los ejemplos o pausando este video o lo ven después. Ustedes verán cómo les queda más cómodo. Y con respecto a la modalidad expositiva, por ejemplo, podemos citar el documental Dulce Hogar, que me parece que es un documental, es un corto documental que está alojado en la plataforma Vimeo, que me parece que les puede ser muy útil para entender que el documental se basa en un hecho externo a la producción, pero que también es posible de generarse una puesta en escena. Ahí van a ver que ese documental, por ejemplo, es totalmente posible de guionarse con las mismas herramientas que estamos utilizando nosotros en este proyecto. Es solamente como para que lo tomen como inspiración y como para que vean también que hay procedimientos que son posibles de preverse, de planificarse, aun cuando se trate de documental. No siempre el documental significa salir a registrar a ver qué encuentro o tratar de capturar exactamente ese momento, sino que muchas veces hay que ordenar los acontecimientos para generar este relato particular, ¿no? El documental de observación es casi lo contrario de lo que se venía mencionando recién. Vendría a tratarse de que el documentalista o el equipo de producción de ese registro documental intervenga lo menos posible. Hay un caso que es muy antiguo de alguna manera la llegada del tren de los Lumière, la llegada del tren a la estación, es un documental que es de observación, no hay ninguna intervención, se muestra la realidad tal cual supuestamente es, independientemente de la cámara.
Nunca va a ser del todo independiente, siempre hay algo que está interviniendo, que es la presencia de la cámara en esa realidad, eso ya modifica la realidad, pero podemos decir que la llegada del tren es una forma de documentar muy objetiva, se podría decir, lo más objetiva posible. Nosotros acá tenemos un ejemplo que sería La Patrona, por ejemplo, que donde ya hay una presencia de un documentalista que recorre diferentes espacios, que construye un relato bastante más complejo, la utilización del montaje, por supuesto que todo eso está interviniendo de alguna manera, sin embargo, es evidente que está presentado el documental de esa manera, de manera de tratar de no intervenir en una realidad que supuestamente le precede, que es justamente lo que se cuenta a través de este relato audiovisual. Hay otro ejemplo que sería Cleaner, ese también pequeño corto documental que por ahí se podría poner más en entredicho. Uno podría pensar que no está del todo claro si es un documental o una ficción, pero hay muchos elementos. Quizás estaría bueno que ustedes se pregunten a ustedes mismos y traten también de compartir y de resolver si realmente es un documental o una ficción. Cleaner, uno también la podría ver desde el punto de vista de la ficción, aun cuando ese personaje sea real. Pero bueno, acá está la idea del modo de realización y el hecho, el modo de producción, la forma de organizar los recursos y el hecho también de que estos son documentales que también son posibles de escribirse de principio a fin como si uno se los imaginara. Después de todo, la herramienta de guión consiste en eso, en proyectar lo que uno se imagina como resultado final a través de la escritura, sea ficción o sea documental como estos casos que estamos revisando, ¿no? El documental interactivo es en el cual hay una intervención manifiesta que sucede dentro del propio documental. Y para eso tenemos un ejemplo que es Stupid Borders, se llama otro documental que está alojado en la plataforma Vimeo, en la cual tenemos a una artista generando una realidad alternativa para tratar de dar a conocer su punto de lo absurdo que le parecen a él el establecimiento de fronteras. Entonces él genera fronteras imaginarias que van a ser registradas por el propio documental. Si bien hay cosas de las fronteras y de algunos personajes, de algunas de los registros que se hacen en ese lugar son previas, muchas otras son generadas por el propio artista en el transcurso del documental. Esto es una modalidad interactiva documental. Y la modalidad reflexiva es como la forma más compleja documental, que es cuando directamente todo el documental da cuenta de sí mismo, está siendo reflejado por el propio documental. Y hay un caso que es muy reconocido por utilizar esa forma, si bien muchas veces se lo considera un falso documental, esta categoría que se utiliza, digamos, cuando se utiliza el recurso documental para una realidad que está generada a propósito para esa película. Habría que ver que hay muchos elementos que son previos y externos a la producción que se pueden rescatar de esta película F for Fake, la película de Orson Welles. Ustedes pueden encontrar otros ejemplos después, pero es como un poco para ir poniendo ejemplo de cómo abordar de diferentes maneras el documental a partir de género y cómo ese abordaje de género después nos va a permitir sostener nuestra argumentación con más solidez, que es lo que llamamos justamente la verosimilitud. Que si nosotros hacemos un documental de observación, pero se nota mucho, por ejemplo, que estamos interviniendo para que las cosas se den de esa manera, eso es menos verosímil y puede producir cierta decepción en la audiencia, que es lo que nosotros tendríamos que tratar de evitar. Tenemos que tratar de evitar de que la audiencia entre al universo que nosotros estamos proponiendo, tanto en lo documental, que es lo que revisamos hasta ahora, como en la ficción. Para que entre, tiene que ver que esos sucesos que se dan de una manera secuenciada a lo largo de un relato son posibles de esa manera y no que nosotros estamos tomando algún atajo ilusorio como realizadores para convencer, digamos, torpemente a un espectador de que eso puede surgir, ¿no? Acá hay otra, ya vimos que hay diferentes maneras de clasificar géneros en las realizaciones, en las diferentes realizaciones, en los diferentes modos de relato, digamos, ¿no? Dijimos las vertientes, documental o ficción, que es algo que también conviene diferenciar claramente. Después vamos a retomar algunos ejemplos y por ahí se van a ver algunas diferencias.
si uno piensa ya dentro de la vertiente documental las diferentes modalidades, por supuesto que existen muchos más, pero son amplias generalidades en los cuales se podría englobar fácilmente alguno de los proyectos que ustedes desean desarrollar, ¿no? Y acá tenemos una que es muy previa, que de alguna manera da origen a la teoría de relato, que es, bueno, que tiene que ver con todo lo que propone Aristóteles en la poética. Aristóteles propone, por ejemplo, una forma de estructurar los relatos, por ejemplo, una forma de componer personajes, y también da una idea del género clasificando con muchísima más amplitud todavía los géneros de comedia y de tragedia, y sobre todo planteando que una tragedia es poner al hombre en una situación, o sea, intentar generar una mímesis, ¿sí? Una imitación del genérico hombre, poniendo a un personaje en una situación en donde se lo muestra engrandecido, donde se lo muestra en su carácter más heroico, es decir, mejor de lo que el hombre en su vida cotidiana es. Eso vendría a ser la manera de clasificarlo a partir de la tragedia. En relación a la comedia, lo que se intenta es, en cambio, explorar las miserias del hombre, ver la torpeza del hombre, ver las dificultades, y ahí es donde aparece la comedia, cuando se representa a través de un personaje al hombre peor de lo que realmente es en su vida cotidiana. No todos somos tan torpes como los personajes de Chaplin, por ejemplo, cuando están ejecutando acciones en alguna de sus películas, ¿no? Entonces, estos dos ejemplos también permiten que nosotros entendamos si lo que estamos apuntando tiene más que ver con la tragedia o tiene más que ver con la comedia. Por supuesto que estos géneros no son totalmente vigentes, son formas de análisis nomás, porque hoy por hoy una tragedia no es un género, que se consuma habitualmente, no es un género que se comparta habitualmente. Comedia por ahí sí, en realidad el género de comedia actual viene derivada de esta forma de comedia que es de las representaciones de la antigua Grecia, pero la tragedia, uno podría decir que el melodrama se parece un poco a la tragedia, pero como género tal cual lo planteaba Aristóteles, no están totalmente vigentes. Son solamente formas de análisis para que ustedes se plantean qué tipo de universo estoy construyendo. Un tipo de universo en donde heroizo la figura del ser humano, o en donde intento explorar sus miserias. Entonces, a partir de ahí vamos a ver qué conveniencias tenemos para administrar recursos que tengan más que ver con lo trágico o con lo cómico. Muchos siglos después, o mejor dicho, durante muchos siglos después, se fueron desarrollando géneros. Si bien recién explorábamos las modalidades del género documental, también se fueron desarrollando los géneros ficcionales, es decir, contar estos relatos a partir de un universo imaginado de muy diferentes maneras, las cuales también cada una de esas maneras tiene sus propias reglas que ayudan a sostener ese relato también. Y ya vamos a ver de qué manera, pero para hacer una enumeración rápida, bueno, acá hay algunos ejemplos. Hoy se conocen muchos más géneros ficcionales y es bastante común el uso de género inclusive para la venta de un producto, ¿no? El fantástico, en donde la presencia de lo irracional, por ejemplo, es fácilmente naturalizado por ese grupo de personajes que participan, ¿no? Nosotros tenemos un ejemplo muy claro acá de fantástico con la película La Rosa Púrpura del Cairo, que sería interesante que la vean para ver cómo funciona lo fantástico en esa película, por ejemplo. Yo de todas formas les dejo una escena para que la revisen y vean de qué manera se establece un código, un pacto entre el relato propiamente dicho, o el realizador, o la realización de ese relato, y el espectador, que empieza a asumir que que ese tipo de presencias irracionales o de acciones irracionales son posibles en esa película, pero no serán posibles otros elementos narrativos que podríamos encontrar en otros géneros. También es cierto que los géneros se cruzan y constituyen un único género, que es el propio del relato. Pero si nosotros nos vamos mucho, si nosotros resolvemos algo que fue planteado como fantástico a partir de una racionalidad muy dura, por ejemplo, si nosotros tenemos un género fantástico en donde hay dragones y aparece un personaje y dicen, pero bueno, no se preocupen por los dragones porque los dragones no existen, eso está violando el género, está rompiendo el código que se estuvo planteando de un principio.
Por eso sería interesante que miren el ejemplo de la película de Woody Allen, en donde se establece una estructura de género fantástico que se sostiene a lo largo del relato y ayuda a sostener el argumento de ese relato, ¿no? Bueno, el género de acción, ustedes después podrán encontrar ejemplos de esto, es bastante más simple. Cuando nosotros vemos que un héroe lanzado a la aventura tiene espíritu justiciero, digamos, se produce una gran lucha, al final una lucha muy evidente, no las luchas como decimos en términos de paradigma, sino generalmente es una lucha cuerpo a cuerpo o una lucha armada, digamos. Bueno, eso responde más claramente al género de acción. El género de terror tiene, primero que nada, tiene una particularidad muy especial, que es que se define por la sensación que quiere generar, o sea, generar terror, exactamente eso, ¿no? Y los elementos en el género de terror, bueno, se disponen para enfatizar esa sensación, y siempre contiene la presencia de algún ser maligno que se manifiesta para generar esa sensación de terror, ¿no? Un monstruo puede ser una presencia maligna, que puede ser también realista, naturalista, como un criminal, por ejemplo, y sin embargo responder igual al género de terror. No necesariamente el terror es fantástico, es una cosa que por ahí la diferencia bien claramente de ese otro género. El policial va a incluir en su relato una investigación de algún tipo de crimen, para el cual se van a ir suministrando ciertos datos en formas de indicio al espectador. O sea, el espectador no va a saber demasiado de la trama que se va a desarrollar. Eso no es así en todos los géneros. Es bastante exclusivo del género policial o detectivesco, digamos, la idea de que haya cosas que no se entienden muy bien qué función cumplen hasta que se devela hasta que se devela el final en cómo estaba constituida esa trama, ¿sí? El género bélico, que problematiza la guerra, sobre todo el género bélico, abunda mucho en caracterizaciones de contexto. Género romántico, ¿no? En donde va a haber un romance que va a tener ciertos obstáculos, muchas veces esos obstáculos son externos, como las familias en el caso de Romeo y Julieta, por ejemplo, son externos a los protagonistas que quieren vivir un romance del cual están imposibilitados, ¿no? O musical, que tiene un desarrollo de una línea argumental principal que va complementándose con números musicales. Eso sí tiene mucho más que ver con la estética y con la forma que con los propios elementos narrativos. Y después podemos clasificar los géneros a partir de otros elementos que no son tan constitutivos del propio relato, sino por ejemplo de cuál es el formato de difusión que se elige para ese relato en particular, ¿no? Y el formato de difusión cinematográfico, que quizás es uno de los más tradicionales dentro de las áreas audiovisual y multimedia, lo que requiere el formato cinematográfico, por ejemplo, es una obra de principio a fin, que tiene un espacio propio, la sala de cine, que tiene un público que presta atención casi exclusivamente a eso. Entonces, por ejemplo, entender el género cinematográfico, para nosotros que estamos haciendo un corto, por ejemplo, va a tener que ver también con saber ubicar de qué manera el espectador va a percibir ese relato. En cambio, el género televisivo, por ejemplo, tiene un consumo totalmente cotidiano, hogareño, es muy previsible, no requiere tanta atención, tiene cortes intermedios, tiene continuaciones, es seriado, tiene una programación continua, se interactúa con otro tipo de piezas, con la publicidad, por ejemplo, ¿no? Algo parecido pasa con el género publicitario, que en realidad una de las cosas que intenta es concentrar la atención por muy poco tiempo y de una manera muy contundente, pero sobre todo es importante entender que el género publicitario tiene un fin estrictamente comercial, y para eso entonces una cosa que es importante es entender que nadie desea ir a buscar aquello que a uno le quieren vender, digamos. No es común que el espectador esté deseoso de ver una publicidad, sino que lo consume involuntariamente tratando de asistir a otro tipo de espectáculo. Y para eso también hay que justamente tratar de concentrar la atención del espectador si lo que uno desea es transmitirle un determinado mensaje a partir de un relato publicitario, ¿no? Y después, bueno, hay muchos subformatos del formato web, inclusive las plataformas on demand y demás, en donde lo que principalmente pasa, acá también entrarían
los relatos que estructuran videojuegos, por ejemplo, ¿no? Todo el universo web requiere de un tipo de interacción con el espectador. Entonces uno, por ejemplo, reproduce un relato, lo rebobina, mira el siguiente capítulo, repasa algo de lo anterior, pone en pausa y se va a hacer otra cosa que también tiene que ver con su vida cotidiana. Inclusive simultáneamente pueden estar pasando otras cosas en este tipo de formatos, ¿sí? Ya sea en el entorno o inclusive dentro de la aplicación donde desde donde uno está tratando de asistir al espectáculo, a ese espectáculo audiovisual. Pero bueno, sobre todo entender esto, digamos, que el espectador en ese caso tiene muchísimo control sobre de qué forma mirar ese relato que nosotros le estamos dando, motivo por el cual es muy común que haya muchos elementos que quedan conformando una especie de intriga cuando se trata de un formato web. Que no quede nada del todo cerrado al espectador para poder seguir dándole pie a que vuelva a retomar ese relato, porque se sabe que es un relato que se va a ver de una manera muy interrumpida, ¿sí? Pero todo esto, si bien es una clasificación que nos va a permitir orientarnos en términos generales, lo fundamental es relacionarlo, como decíamos al principio, con la idea de verosimilitud. Existe un concepto que le podríamos llamar fe poéticas, así como o pacto de credibilidad, que es así es como lo piensa también Aristóteles en cuanto a esa clasificación que se plantea como tragedia o comedia, y que sin embargo se fue desarrollando y sigue, esto sí que está muy vigente, la idea de conformar un relato en donde las cosas que nosotros vamos a ir presentando en nuestro relato van a conformar una especie de código, un pacto que el espectador va a compartir, es un código que el espectador va a compartir con ese relato, que va a asumir como posible siempre y cuando el relato también mantenga ese código. Si se va mucho de código, lo más posible es que lo que pase es que el espectador o se decepcione o se desinterese, ¿sí? Bueno, a esto se le llama, esta interacción que se produce entre el relato y el espectador, conformando un código común, se le suele decir suspensión de la incredulidad. Es decir, el espectador no va a pensar que lo que pasa en pantalla no es posible, que es imposible, que es irreal, que no debería darse, sino que va a asumir que todas esas cosas pueden pasar siempre que haya una relación de causa y consecuencia entre los acontecimientos que se van sucediendo desde un comienzo y la manera en que se suceden los siguientes. Mientras exista esa relación, uno va a entender que tal cosa pasa porque tal otra pasó antes, ¿sí? Entonces podemos decir que el universo narrado se expresa a través de la construcción de un código, a eso le podemos llamar género, ¿sí? Y se va a hacer visible a través de elementos concretos del relato, elementos sobre todo narrativos, ¿no? Es decir, acciones, indicios, símbolos, pero sobre todo acciones, ¿no? Al presentar un argumento, se apela a la complicidad con el espectador. Esta es la suspensión de la incredulidad, ¿no? Nosotros vamos a requerir que el espectador abandone su realidad cotidiana y se involucre en la lógica del universo narrado. Pero para eso, el universo que nosotros presentamos tiene que tener una lógica, que va a ser una lógica propia. No va a ser la misma que la de la vida real, digamos, la racionalidad cotidiana. No va a ser esa, va a ser otra lógica, pero tiene que tener una lógica. Si nosotros rompemos la lógica permanentemente, es muy posible generar interés en la audiencia, ¿no? Y vamos a decir, acá esta es la máxima fundamental en cuanto a género y verosimilitud. Un relato es verosímil cuando es coherente consigo mismo, de acuerdo al código planteado y es fiel al pacto tácito con el espectador. Es decir, que la lógica que nosotros construimos para presentar un relato debemos respetarla a lo largo de su desarrollo. Eso no quiere decir que tenga que estar totalmente preestablecido. Nosotros podemos plantear condiciones propias del relato para esa lógica, pero cuando nosotros vayamos distribuyendo elementos, símbolos, acciones que constituyen una lógica, que no se traicione esa lógica solamente con el fin de resolver un relato. Más o menos esto es lo que llamamos este tema del género y la verosimilitud. Espero que les sea útil para seguir componiendo tanto las escenas. Ahora ustedes ya avanzaron con una escena y eso debe respetar también un género y es importante para ustedes, orientativo también, que empiecen a identificar a qué género pertenece el relato que están construyendo.
sino también, y sobre todo fundamentalmente, para ir construyendo la totalidad del relato, que es algo que ustedes deberían empezar a prever en el momento de generar una storyline, mucho más en el momento de desarrollar una sinopsis, y ya cuando están planteando una escena es porque tienen claro cómo es la totalidad del relato, a qué género pertenece y qué elementos nosotros podemos ir sembrando para sostener la verosimilitud.